Buenos días amigos, los saludamos desde este domingo 25 de noviembre de 2018, desde aquí, desde el sur de California, hacia todo México, hacia todos Estados Unidos o donde nos vean, desde la plataforma de Cultura Morena, transmitiendo totalmente en vivo. También nos pueden ver diferidos en nuestro canal de YouTube o en Facebook, La Cultura Morena. Tenemos un programa muy especial. Vamos a hablar de las entrevistas que nuestro líder y por futuro presidente López Obrador le concedió a todos los medios de comunicación, causó revuelo y muchos temas más. Quédense, es un programa muy interesante. Mi nombre es Miguel Ángel, mi amigo el Gallito. Esto es Cultura Morena. Buenos días, bienvenidos una vez más a esta emisión de Cultura Morena, este 25 de noviembre. La consulta se está realizando, esperemos y salgan a participar porque es muy importante el participar. Y pues de los temas más importantes que causaron más revuelo pues fueron estas entrevistas que concedió el ya próximo presidente. En 7 días lo va a hacer, 6 días ya lo va a hacer, y fue a Televisa, Milenio y Grupo Imagen, Aristegui, en la que pues hubo preguntas, todas fueron buenas, todas fueron interesantes. Principalmente me gustaría empezar con la de esta pregunta que le hizo Denise Merker a Andrés Manuel, en la que le dijo que por qué no fue la consulta ciudadana es hecha por el INE para que tenga más legalidad y más transparencia. Tiene más legalidad de esta forma que la forma en la que si lo hubiera hecho el INE. El INE es el culpable, ha sido el cómplice, el maestro de todos los fraudes que han existido en la historia de nuestro, desde que fue incluido para participar en las votaciones de nuestro país. Es más, el INE tendría que desaparecer por la falta de legalidad que tiene. Para lo único que ha servido es únicamente para darte una credencial y puedas entrar al antro, porque es para lo único que ha servido, al menos a mí me sirvió en su tiempo. Ya no, sin dejar de explicar, ya ni siquiera les platico el derroche de dinero que hay adentro de este monstruo llamado INE. No hay ninguno igual o algo que se le asemeje en el mundo. Esto únicamente fue hecho para saquear al país. No estamos acostumbrados a que nos pregunten. Principalmente esto lo recalcó una vez Paco Ignacio Taibo. Todo se hizo de esta forma y tan apresuradamente porque no había tiempo. Para que pudiera hacerse bajo la legalidad, tendría que reformarse el artículo 35 de la Constitución mexicana, lo cual llevaría hasta 6 meses para poder ser aprobado y ser hecho bajo este marco de legalidad del que quieren que se haga. Pero próximamente se va a hacer así, porque también así lo dijo. Esta forma de hacer las cosas, este artículo 35, pues tiene muchos candados, y lo vimos principalmente en la reforma energética, que se pretendía hacer una consulta para lo del petróleo en el 2012. Entonces, todos estos candados tendrían que haber desaparecido para que pudieran sacarlo, del cual hubo un fallo a favor de los que estaban a favor de la reforma energética. ¿Cuál fue los resultados de su reforma energética? Que lo dijo también en esa entrevista. Fueron más de lo que se producen actualmente en barriles, son 1.600.000 barriles diarios a la baja, es lo que producen. En cuanto ellos habían dicho que se iban a producir 3 millones después de 3 años. 3 millones de barriles después de 3 años. Otro ejemplo faraónico de corrupción, que también lo mencionó, fue esta cancelación, que ahora sí ya lo podía decir, esta cancelación de este aeropuerto de Texcoco, en el cual lo saturaron hasta a propósito para poder cerrar prácticamente, no lo cerraron, el aeropuerto de Toluca, el cual tenía una capacidad de 8 millones de usuarios. Lo bajaron a 600.000 millones de usuarios. Esto fue una aberración.
llena de corrupción para poder tener jugosas ganancias de dinero por muchos años, lo cual no les funcionó. Prácticamente para terminar un poquito de lo que habló en esta entrevista el presidente electo Andrés Manuel López Obrador, le preguntaron sobre los impactos ambientales que iba a tener o que se pretende tener, que no va a haber con el Tren Maya. Él dijo que se va a utilizar las mismas vías férreas que fueron construidas bajo el mandato de Miguel Alemán. En el tren del sureste, era el tren del sureste el que se inauguró, el cual también estuvo lleno de corrupción, porque el mismo Ernesto Zedillo en su tiempo lo vendió y ese pedazo es público, parte de ese pedazo es dominio público, que son aproximadamente 800 kilómetros, de 1500 kilómetros que se van a usar, pero este personaje pues no lo vendió porque yo creo que no tuvo quien se lo comprara. Este es un resumen de lo que hablaron, de lo que dijeron, entre muchas otras cosas, pero hay que participar, como él lo mencionó, hay que participar, hay que apoyar estas consultas. En todo el mundo se hacen, creo que hasta Loret de Mola se lo dijo, pero ¿por qué este tipo de consultas? Dijo, en todo el mundo se hacen consultas, pero no de esta forma. Bueno, pues ¿de qué forma? No había otra forma, es la primera vez que se están haciendo estas consultas. Y algo que dijo y a mí me encantó, fue que hay que hacer una democracia participativa, no representativa, como siempre lo han venido haciendo. Muy bien lo acabas de decir. Como dicen los medios vendidos, los medios chayoteros, hay que irnos acostumbrando a esta forma de gobernar, a esta forma de relacionarse con los medios. Obrador, desde que era alcalde de la Ciudad de México, llevaba estas consultas y tenía sus en la mañana, todos los lunes, una rueda de prensa. Entonces lo que está haciendo Obrador es, como dicen, es una planadora en los medios de comunicación. Él impone la agenda, trae una noticia, la discuten y todavía no la acaban de discutir cuando les llega otra y ahí va otra. Entonces estas consultas que han sido tan criticadas por los medios de comunicación han sido favorables a López Obrador, porque han subido su rating, se ha acercado a su base política y la sociedad mexicana está aprendiendo a ser participativa. No había reglas, no han sido perfectas, pero se están modificando. La de ayer y la de ahora, la consulta por el Tren Maya y todas las propuestas del gobierno de AMLO, va a ser otra prueba, ¿ves?, para que el pueblo salga, vote, opine. Solo los invitamos, salgan. Todavía es tiempo, todavía queda todo este domingo para que participen y sean parte de esta historia. Muy bien para AMLO y ojalá todo salga bien, y esperemos que las siguientes consultas que se vienen el año que viene ya con nuevas reglas, ya porque se va a cambiar las leyes para que se establezca bien y se haga oficialmente, y él como presidente sea todo un éxito. Bueno, y principalmente ahí hubo la consulta la que le propuso Carmen Aristegui, que creo que fue la principal, la que todos nos gustó y nos encantó, la de juzgar a los presidentes, desde Ernesto Zedillo, Carlos Salinas, Ernesto Zedillo, Felipe Calderón, Fox, Enrique Peña Nieto. Imagínate las filas interminables para ir a votar. Pues sí, exclusivamente nuestro bloque está enfocado ahorita hacia las entrevistas que le concedió AMLO, López Obrador, a todos los medios de comunicación, desde Tercer Grado, Aristegui, Imagen Televisión con Ciro Gómez Leiva, a Milenio. Todo se enfocó en AMLO defender estas consultas, promocionarlas para que la gente participe. Unos meses atrás lo atacaron, pero ahorita le dieron ese espacio, esa ventana, no es para que veamos el tamaño de estratega que es López Obrador. Logró convencer a estos medios para que se incluyeran estas ideas, estas propuestas. La otra propuesta que está muy debatible a nivel nacional es la creación de una Guardia Nacional. Muchos la atacan, los derechos humanos, muchos grupos, otros la aplauden, otros están sin saber, y nosotros desde aquí la apoyamos, porque es una estrategia para acabar con la violencia en México. A López Obrador se le va a entregar un país
en guerra, un país en caos, un país en crisis. ¿Cómo él nos va a garantizar nuestra seguridad y a todos los mexicanos al empezar su mandato, cuando dice que nomás tiene 20,000 efectivos para pacificar al país, para hacer que las leyes se cumplan? Es imposible. Entonces él necesita una estructura más fuerte para llevar sus políticas de seguridad a cabo. ¿Qué va a hacer? Ya lo dijimos en el otro programa, es fusionar el ejército, la armada y hasta la Fuerza Aérea y la Policía Federal en una sola corporación que él le va a llamar la Guardia Nacional. En muchos países han hecho ese experimento, pero aquí la Guardia Nacional va a estar comandada por civiles y por militares. Ese es el gran debate. Se teme que se militarice al país. El país ya está militarizado, ya van 12 años con ese tipo de gobierno, pero no estaba estructurado, lo estaban haciendo fuera de la ley y se violaron los derechos humanos a granel. Ya lo sabemos cómo se violaron los derechos humanos. López Obrador en su época, nuestro presidente electo, criticó en varias ocasiones y dijo que el ejército estaba abusando. Ahora lo están atacando por haber usado esas palabras, pero él está diciendo, ahora ya no se van a violar los derechos humanos. Nosotros no somos Calderón, no somos Peña Nieto, somos un nuevo gobierno y nos vamos a enfocar a la seguridad respetando las garantías de los ciudadanos. Ese es el debate que se va a hacer. Desde aquí lo apoyamos, que se haga el debate, que México conozca, porque como ya lo dijo, se va a llevar a consulta el siguiente, empezando el año. El 21 de marzo. El 21 de marzo, el día del natalicio de Benito Juárez. Es algo simbólico. Obrador no da un paso sin guarache, lo tiene fríamente calculado. Va a ser un gran debate y tenemos que apoyar, porque él tiene que empezar con un gobierno fuerte. Si empieza sin seguridad, sin poder en sus policías, en las Fuerzas Armadas, entonces va a empezar mal y va a ser más difícil atacar la corrupción. Él sabe cómo atacarla. No se ataca de frente, se tiene que flanquear, se tiene que usar una estrategia. Lo mismo con los corruptos. Todo el mundo queremos que se meta a la cárcel a los corruptos. Todo el mundo queremos que se ajusticie a Salinas de Gortari, Calderón, Fox y Peña Nieto y todos sus achichincles, todos sus cómplices. ¿Qué llevaría esto si lo hacemos rápido, sin pensarlo y nada más porque nos salieron las ganas, porque ya tenemos el poder? Desataríamos un caos y el país habría una crisis más grande. Tampoco podemos hacerle, lo ha dicho él, como le hacían antes, nada más agarrar a un corrupto, a un chivo expiatorio, y con eso conformar a la gente. No, él está tomando una decisión sabia, o a todos o nada. Si agarramos a todos, está tan involucrada la mafia, la corrupción, llegaría a las jerarquías más altas y el país se quedaría sin líderes ahorita para mandar. Los empresarios, los políticos, los militares, la iglesia católica, todos están inmiscuidos en esta trama. Todo lo que está ofreciendo Obrador es, ¿saben qué? Vamos a decir que vamos a empezar de cero. De ahora en adelante, desde que empiece mi gobierno, el que caiga en un acto de corrupción, se le va a castigar con todo el rigor de la ley. Porque sabe que los corruptos de antes van a volver a ser corruptos. Entonces tenemos que ser cautos, tenemos que apoyar a Obrador con su nueva técnica. A muchos no les gusta el perdón y olvido. No es simulación, pero es una técnica o táctica más bien, no tanto técnica, es una táctica para maniobrar con estos corruptos. Ya en un tiempo, cuando se tenga el poder ya bien controlado, cuando esté estabilizado el país, cuando las fuerzas militares y policiales ya estén bajo su mando y no estén corruptas, porque ahorita están todas manchadas, entonces podemos empezar a enjuiciar a estas personas. Pues principalmente estos actos de corrupción vienen desde hace muchos años y hay mucho enojo en el que también se mencionó el enojo que la gente todavía tiene por lo del Fobaproa, en el cual tampoco se nos consultó y nada más pasaron estas leyes para favorecer a muchos empresarios, en el cual también ahora se están acercando a él, pero principalmente por una técnica una táctica en la cual él no puede alejarse de ese tipo de personajes.
A mí me da mucha risa porque Claudio X González decía, yo ni siquiera voy a darle la mano algún día a Andrés Manuel, y ahora hasta lo abrazó, cabrón. Neta, lo abrazó, casi le quería dar un beso. Presidente, ¿cómo está? Bien. Bueno, todos, Castañón, Jan González, todos estaban pues apoyándolo. Se creó un círculo, él creó un círculo ya de empresarios que también fue muy criticado, en el cual cada 2 meses se va a reunir con ellos para poder ser asesorado, que le den su punto de vista y le digan cómo va a funcionar, cómo están sucediendo las cosas dentro del ámbito empresarial de la iniciativa privada, claro. Pero es muy importante que se sepa, bueno, los principales empresarios que están, pues Televisa, TV Azteca, Carlos Salinas Pliego, un alto mando de Televisa también se encuentra ahí, y otros. Pero esto es muy importante que lo haga porque él tampoco se puede deslindar de la iniciativa privada. Se necesita la iniciativa privada para sacar adelante al país, para sacar adelante todo este tipo de proyectos que hay, que son muy importantes para el desarrollo de nuestro país. Hay que entenderlo, hay que dar tiempo, y hay que ayudar y hay que informar. Es muy importante estar informados para poder sacar adelante esto y que no exista esta distorsión de información en la cual lo único que siempre se pretende es causar miedo e incertidumbre en la población. Muy bien, como decía aquí mi compañero, tenemos que apoyar las decisiones de López Obrador. Llevamos años, hay gente que lleva décadas siguiéndolo y han confiado en él, han creído en él. Los que de más reciente afiliación han visto cómo no falló en la campaña, fue preciso, fue constante, ganó la presidencia y sigue en estos 6 meses de transición, sigue estando ahí. Él tiene una meta, sacar a México de la pobreza, acabar con la corrupción y separar en la política lo que es político y a los de negocios, a sus negocios, separar el dinero de la política. Eso es la cuarta transformación, que los empresarios ya no estén en la política, que no metan las manos. Y soy un poco contradictorio lo que acabas de decir, que invitó a todo este grupo de personas. ¿Vas a decir un comentario? Entonces, al invitar a este grupo de personas se ve contradictorio, pero él está jugando el juego de ellos. Ellos son las personas, los empresarios, la mafia del poder que se le llamó, son maquiavelos. Ellos han estudiado, no sé si todos conocemos la mayoría, quién fue Príncipe, el que escribió el libro El Príncipe, Maquiavelo. Quiere decir que usas políticas, ¿ves?, contrarias a las ordinarias, sin importar los medios, pero llegar al fin. Así lo están atacando los medios de comunicación. Salinas de Gortari, que está atrás, está usando todos los medios para atacar a López Obrador. Usa unas políticas muy raras, inventa personajes para atacarlo. El Obrador está haciendo lo mismo, está usando a ellos mismos, les está dando la mano, pero a la vez lo está atacando. Está aceptando este grupo de empresarios ricos porque sabe que el empresariado mexicano es muy variado y los empresarios se están dividiendo. O sea, se está generando un grupo para que lo apoye en su gobierno. Entonces nosotros también tenemos que apoyarlo, porque esta consulta que tiene con estos empresarios, si queremos enjuiciar a los expresidentes, que si queremos hacer una Guardia Nacional, va a ser llevado a consulta y va a ser debatido, va a ser atacado, porque a veces se va a contraproducir con lo que él prometió, pero los fines va a ser para que se acabe la corrupción, para dividir a los empresarios y para quitarle el poder que Salinas de Gortari y su grupo tienen. Eso es lo principal. No lo vemos nosotros, pero en el fondo ellos están atrás moviendo los cables, moviendo a los políticos. López Obrador está moviendo las fichas para acabar con ese grupo en el poder. Para eso va a ser la consulta también. Algo que no dijeron, y es muy importante también recalcarlo, porque no lo sacan los medios, y uno que otro periódico sí lo ha venido diciendo, y lo dijo en cuanto sucedió, es que se le retiraron a 18 funcionarios, se le retiraron
200 personas, 200 elementos del Estado Mayor Presidencial, los cuales ya se fueron reasignados a la Sedena. 18, imagínense. Con esto ya se empieza a ver, ya se empieza a palpar todo este tipo de cosas que él ha venido diciendo. ¿Cómo puede ser posible que del erario público se venga pagando a 18 elementos del ejército? Con esto va a haber un ahorro de 500 millones de pesos anuales. Muy bien. Con esto hemos terminado nuestro primer segmento. Ahora vamos a pasar a nuestro segmento de entrevistas. Ahora le toca a un personaje de aquí de California, es un líder, es un activista, él es consejero nacional de Morena, su nombre es Rafael Gómez. No pudo visitarnos, pero le fuimos a hacer una entrevista para que nos contara su punto de vista o cómo ve la situación él aquí en California. Él representa a Morena aquí en Los Ángeles y ha tenido mucho tiempo en el movimiento. Bueno, parece que nos está fallando la entrevista. Ahorita vamos a pasar al siguiente tema mientras vemos este detalle. Pues principalmente es de este nombramiento de la, ya no es primera dama, ¿va? No, porque dijo que no va a ser primera dama, Beatriz Gutiérrez Müller, que va a ser un nuevo nombramiento que se le hizo de la memoria de cultura. Va a recuperar todas esas bibliotecas y todo ese tipo de archivos perdidos que se tienen en el país. Y este nombramiento lo dio en la semana Andrés Manuel López Obrador, junto con otros parece que ya tenemos directivos. El sonido. Vamos a pasar a la entrevista. Rafael Muñoz Gómez, para servirles. Me da mucho gusto que me hayas invitado aquí a tu programa y que podamos platicar un momento, ¿no?, sobre los acontecimientos que hemos vivido y que vamos a seguir viviendo. Para empezar, me gustaría que te presentaras tú mismo, que nos dijeras quién eres, de dónde vienes y cómo empezaste en esto. Muy bien, pues ya les dije mi nombre, soy consejero nacional de Morena del año 2015 y ahora hasta el 2019, cuando se va a celebrar el Congreso Nacional de Morena, hasta el año 2019, el 20 de noviembre, y hasta entonces vamos a ser consejero nacional y soy otro consejero más que hay viviendo en el extranjero, ¿sí? Pues no sé si sea muy relevante, pero yo creo que esta es la historia mía, la historia de muchos mexicanos que hemos ingresado a Morena, ¿no? Porque queremos un cambio para nuestro país, porque amamos nuestra patria, queremos que nuestras raíces sigan pues enraizando dentro también de Estados Unidos, porque vivimos casi la cuarta o la quinta parte de mexicanos, ¿sí? Yo te puedo decir que en el año 2013 fue cuando me interesó ingresar a Morena. Esto no quiere decir que fuera la primera vez que yo hiciera un trabajo en bienestar de mi patria, en bienestar de mis comunidades, porque desde que tenía aproximadamente 16 años comencé la militancia de un movimiento. Pero sí, en el 2013 me interesó ingresar a Morena después de, primera, en el 2006, en el que la indignación pues nos ganó, pero teníamos nosotros muchas actividades que hacer aquí como migrantes, entonces como que no estuvimos muy relacionados con lo que pasaba en nuestra patria, ¿sí? Para el año 2012 creció esta indignación cuando Enrique Peña Nieto se impuso a través de lo que es las televisoras y que nuevamente le robaban la presidencia a Andrés Manuel López Obrador, ¿sí? Veníamos siguiendo su trayectoria desde que él era gobernador de la Ciudad de México, en aquel entonces Distrito Federal. Entonces sabíamos, ¿no?, de su capacidad política y su liderazgo que tenía. Y pues en 2013, conjuntamente con otros compañeros, decidimos ingresar a Morena. Ya aquí existía
partido, el movimiento como tal. En aquel entonces era un movimiento, todavía no era el partido, ¿no? Que era. En el año 2011 tengo entendido que varios compañeros habían creado estos comités, que eran en aquel entonces, pues, yo no le calculo que pasaron más de un centenar de miembros de toda Morena. ¿En el sur de California? En el sur de California, en el sur de California, sí. En el año 2013, en septiembre del 2013, me tocó exactamente en este lugar conocer a la mayoría de la militancia e integrarme a lo que es el Partido Morena. Desde un inicio yo creo que teníamos en la mira exactamente que Andrés Manuel López Obrador se iba a lanzar nuevamente en su, como él dice, la tercera era vencida, y que el 2018 iba a ser histórico, que iba a marcar la diferencia en nuestra parte. Estamos conscientes y con todo el ímpetu nos integramos a lo que hoy es Morena en el exterior, ¿sí? Decimos en aquel 2013 pues todavía éramos movimiento, en el 2014 nos tocó ya participar en el inicio del que fue el partido, invitar al licenciado Andrés Manuel López Obrador a que viniera aquí a Los Ángeles, California, y también se hiciera una asamblea, que en aquel entonces no fue muy tumultuosa, pero una asamblea donde se diera a conocer el proyecto de Morena y que iba a ser como tal un partido, ¿no? Tendrían que pasar estos 4 años en donde la militancia ha crecido de grandes proporciones en el sur de California y en todo Estados Unidos, ¿no? Entonces, pues, por cierto, nos estamos viendo la forma de conjuntar y crear la primera asamblea como tal, ya como partido gobernante de la militancia de Morena, que se va a celebrar muy pronto. Y qué bueno, ¿no?, que tengamos esto, porque en todo California estamos invitando a los compañeros morenistas a que hagamos la primera asamblea como tal. ¿Tú estás diciendo que de 2013 a 2014 fueron los años básicos del Fue ese, podemos decir, entre convertirse en movimiento a convertirse en partido, fue fundamental para la militancia, ¿no? Porque creo que se alcanzó a ver el objetivo que teníamos, y que ese objetivo era que Andrés Manuel López Obrador llegara a conquistar el triunfo definitivo, contundente además, ¿no? Muy bien. Cuando empezaba este movimiento, tú como persona, ¿cuáles fueron las metas que te propusiste? Ok, desde que nosotros ingresamos aquí a este movimiento Morena, teníamos en meta en primera que teníamos que hacer que los mexicanos en este lado de la frontera participaran en las elecciones. En segundo, que verdaderamente esos mexicanos estuvieran conscientes que iban a ejercer su derecho al voto, y que ese voto tendría que ser para o en este caso el Partido Morena. Que la militancia, como te decía, aquí en el extranjero tenía que crecer y que además del trabajo que teníamos para que en México se dieran ese cambio, teníamos que trabajar también por nuestras comunidades y continuar con ese movimiento migrante que estaba o que sigue exigiendo pues el reconocimiento, ¿no? Que dejen de estar en las sombras todo inmigrante. Entonces esas eran nuestras tareas, hemos ido trabajándolas, puliéndolas, y creo que en parte ese triunfo de Andrés Manuel López Obrador, aunque sea desde el extranjero, pusimos nuestro granito de arena, que es la primera vez que los mexicanos que viven en el extranjero votan, y votan en esa proporción para que un elemento progresista, un elemento de izquierda como Andrés Manuel López Obrador llegara al poder. Sí, estamos hablando de unos 90,000 votantes en todo Estados Unidos. Que pudieron haber sido 5 o 6 veces más, porque nosotros hicimos nuestro trabajo, el Instituto Nacional Electoral se encargó de que esto no fructificara, porque, insisto, hubo 700,000 personas que hicieron sus solicitudes para obtener su credencial de elector. ¿Les llegó swing a esa situación? No, ahí fue donde el Instituto Nacional Electoral hizo su tarea, buscó la forma de descalificar a todos los mexicanos para que no obtuvieran su credencial de elector y que no pudieran votar. Entonces, de esos 700,000, 200,000 sí lograron hacer todos los trámites,
pidieron su credencial de elector, pero solamente dejaron votar 125. Y solamente 90 y tantos Llegaron sus votos a México. Sí. Porque también recuerdo cómo trabas al llegar allá, no era la dirección correcta. Bueno, yo creo que aquí influyó mucho una movilización rápida, simultánea, una denuncia, porque creo que todavía, si no hubiéramos hecho denuncia y no se hubiera intervenido, sobre todo en México, con la prensa y todo esto, los votos que hubieran llegado a México hubieran sido menos, hubieran desaparecido. ¿Sí? Entonces, cuando nos dimos cuenta que había 5 direcciones diferentes en México y que solamente una correspondía a lo que es el Instituto Nacional Electoral y todas las demás iban a direcciones que no existen, que eran direcciones fantasmas. Entonces se hizo la denuncia, inmediatamente la prensa se movilizó y mágicamente se dio a conocer el Instituto Nacional Electoral que solamente en una bodega iban a llegar, etcétera, etcétera. Pero la denuncia la hicieron ustedes desde aquí. Desde aquí se impulsó esa situación de la denuncia, sí. En México se replicó grandemente y en menos de 24 horas el Instituto Nacional Electoral citó a una conferencia para dar a conocer en qué lugares se iban que no había forma de que ¿Cuál es su forma de propaganda que usted sabe? Yo escuché que hace mucho brigadeo, ¿no? Oh, ok. Platicamos un poco de eso. Bueno, sería el mismo año 2013 que comenzamos con esto. Ya había compañeros que salían a brigadear, a dar propaganda en diferentes lugares, pero principalmente cuando iba a haber un acontecimiento importante. Era cuando se hacía este tipo de brigada. A partir de ahí, platicando con varios compañeros, se llegó o se determinó que había que llegar a donde estaban los lugares los mexicanos, a diferencia que en México decían vayan casa por casa a repartir la propaganda. Aquí es una tarea inútil no en sentido porque la propaganda sea, sino que aquí tú puedes salir y recorrer 20 manzanas y encontrar a un solo mexicano. Lo sabíamos. Entonces, para nosotros, ¿cuál era? La diferencia era que teníamos que salir a los lugares donde se concentran los latinos y los lugares donde se concentran los mexicanos para dar a conocer el proyecto de ley. Entonces fue cuando utilizamos parques, iglesias, el consulado y esto se hizo periódicamente, de que se hacía de vez en cuando hasta semanalmente. ¿Sí? Hubo compañeros que 3 o 4 días a la semana salían a hacer este tipo de en diferentes lugares. Entonces esto fue repercutiendo a crear esa condición para que los mexicanos estuvieran conscientes y quisieran ejercer su derecho al voto, ¿no? Porque tú sabes, en México sucedía y aquí también, de que decían de nada sirve, vamos a votar y no se va a tomar en cuenta, nos van a robar. Entonces había que convencer a la gente que si todos nos ponemos de acuerdo y ejercemos ese derecho, íbamos a hacer lo que se hizo, ¿sí? La apatía se pedía. Terminar con la apatía. Y se logró, yo creo que se logró con grandes proporciones. Sí, tiene razón mucha gente. Ese fue, aparte de las trabas que el INE puso, aparte de la propaganda mediática, la apatía fue Los retos avanzaron. Sí. Y pues a partir de ahí no se hacen constantemente esos brigadeos en lugares estratégicos y que van a seguir funcionando, ¿no? Y aparte de esto se fueron consiguiendo pequeñas conquistas, ¿no? En lugares así como esto de la Casa Roja, un lugar donde podemos reunirnos y hay varios compañeros que en diferentes lugares se reúnen para coordinar esos trabajos y llevarlos a cabo. ¿Sí? Muy bien. ¿Cómo ves tú el futuro de Morena ya después de las elecciones como partido y compartido de poder aquí en el sur de California? Bueno, y en Estados Unidos en general. Primero, déjame decirte que en México es importante que toda esta militancia primero entienda que dejamos de ser un partido en oposición a ser un partido que está gobernando. ¿Sí? Porque si no entendemos esta dinámica, pues va a estar constantemente a tratar de enfrentarnos incluso con las cosas que haga el gobierno, ¿no? Porque no nos alcanza a entender, ¿no? la dinámica. Este gobierno que actualmente hoy existe es un gobierno que va a gobernar para todo México, no va a gobernar para unos cuantos, va a gobernar para todos. Tengan la posición social que le quieran poner, va a gobernar para todos. Entonces es necesario que dentro de este contexto lo entendamos y que veamos verdaderamente cómo podemos nosotros como ciudadanos
poder apoyar todo este gobierno, ¿no? Porque va a gobernar, como decía, e insisto mucho, va a gobernar para todos. Tampoco desesperarse, porque es otro de los problemas. No podemos desesperarnos y creer que de la noche a la mañana, que el día primero Andrés Manuel toma posesión de la presidencia y el día 2 ya se cambió todo. Esto va a llevar un tiempo, en los 6 años se van a ir viendo los cambios, paulatinamente, pero todo se va a hacer. Ella lo prometió y sabemos que es una persona que tiene nuestra absoluta confianza y que va a hacer esos cambios. ¿Sí? Aquí, concretamente, para nosotros, ¿qué sigue? Para nosotros sabemos que tenemos que apoyar, que tenemos que seguir convenciendo a nuestros conciudadanos a que tienen que sacar su credencial de elector, que tienen que seguir ejerciendo su voto en México, ¿sí? Porque las cosas ahí están demostradas que sí se pueden hacer, pero depende de que la gente participe, ¿sí? Y lo más importante, dentro de este contexto, tenemos nosotros, como migrantes que somos, ¿sí? Poder organizarnos, poder coordinarnos y entablar la lucha que nos corresponde a nosotros. Y esa lucha es conseguir una reforma migratoria. Sabemos que muchos se van a regresar a México porque las cosas van a cambiar, pero una gran proporción va a continuar viviendo aquí y tenemos que vivir en las mejores condiciones. Entonces, esas son las tareas, tanto apoyar a un gobierno para que nuestras familias y nuestro pueblo viva mejor y dar una lucha aquí para conseguir mejores condiciones de vida. Perfecto, sí, es cierto, tiene mucha razón. Ese es el reto principal. Ahora, como movimiento, como partido, hay muchas desuniones, como todos vemos en todo México y aquí en el sur de California también. ¿Cuál es tu recomendación o tu mensaje para todos aquellos grupos de Morena para que se encuentren en unidad? Ok. Voy a ponerte aquí un pequeño ejemplo. ¿Sí? Conseguimos vencer al enemigo más fuerte que teníamos. Y ese enemigo era un sistema que había imperado durante años y que había buscado la forma de mantenernos desunidos. Esa era su forma en que ellos podían llegar a controlar a todo el mundo, mantenernos en la miseria y mantenernos en la apatía y mantenernos en la división. A partir de que vimos el tener un solo objetivo, y ese objetivo era ganar esa elección, ve cómo logramos avanzar. ¿Qué nos espera a nosotros? Esto no quiere decir que vamos a tener diferencias, porque somos seres humanos y todos pensamos de diferentes maneras. Entonces las diferencias van a existir. Lo que tenemos que vencer, ¿sí?, es esa desunión y esos egos que existen en todos. Mientras que no digamos, somos un solo partido, porque ahí comienza. Normalmente dicen, no, pues el grupo de fulanito, el grupo de merenganito, el grupo de otro más, ¿sí? Pero nadie dice, somos militantes de un partido, todos somos morenos, ¿sí? Todos somos militantes y tenemos que vernos como familia. Entre hermanos nos podemos pelear, discutir, pero seguimos siendo la familia. ¿Por qué? Porque tenemos el mismo objetivo. Entonces en Morena existen objetivos y esos objetivos los conocemos bien, están en la declaración de principios de nuestros estatutos. Entonces tenemos que luchar por eso. Y ahora como gobierno tenemos que luchar para salir adelante y se cumpla todo lo que se ha prometido. Esa debe de ser nuestra mira, esa debe ser. En la medida que tengamos y que venzamos esa situación que te decía, ¿no?, de cómo vamos a poder marchar y dar pasos cuantitativos y cualitativos. ¿Sí? Ahorita, dentro de los problemas que tenemos, como dicen, todavía no sabemos ni cuántos somos. ¿Sí? Existen los comités y todos son comités de un partido, no son comités de personas. Por eso están los problemas. Pues el grupito de fulanito, el grupito de... Pero no, son comités protagonistas del cambio de un partido y ese partido se llama Morena. Todos deben de tener eso como misión. Todos somos familia, todos somos hermanos, todos somos militantes y que debemos de colaborar. Aquí no debe de existir eso, ¿qué podríamos decir? Esos egos de que fulanito y merenganito son los únicos que pueden decidir sobre el lugar. No debe existir. Si realmente queremos cambiar y que exista la democracia en nuestro país, tenemos que comenzar con nosotros mismos. ¿Sí? Yo creo que en base de eso las perspectivas son bastantes.
Y tenemos la oportunidad ahorita, como te decía, se va a hacer una asamblea de todo lo que es California, el estado de California. ¿Sí? Entonces, ese día vamos a poder expresarnos libremente, ¿sí? De decir, ok, yo creo esto, yo pienso esto, etc. Entonces, ¿cuál va a ser el punto? Ese punto concreto va a ser el poder nombrar a gente que coordine el trabajo, no gente que dirija, ¿sí? Porque la única dirección que se tiene es el Partido Morena. Entonces debe de ser gente que coordine el trabajo. Esa gente, pues las personas lo van a nombrar, ¿sí? Y nosotros, como desde un inicio que estamos acá, lo hemos dicho, nosotros somos consejeros, somos voces de lo que es la militancia cuando hay un congreso, cuando hay el Consejo Nacional. Ajá. Esa es nuestra misión, llevar todas esas diferentes ideas que se manifiestan, llevarlas a la sociedad. Y de ahí se toman las determinaciones para lo que es el partido. Pero se necesita de esos coordinadores. ¿Y el por qué los consejeros no deben de ser? Porque son dos cosas diferentes. Coordinador y consejero. Exacto, y además de que se permite de que haya una mayor amplitud a que haya más personas involucradas en lo que es la organización de nuestro partido móvil. Me parece perfecto. Entonces, esta asamblea regional se va a llevar a cabo cuando? El 9 de diciembre. 9 de diciembre. Va a ser, si no me equivoco, domingo 9 de diciembre. Muy bien, ahí para que estén todos los comités. Platica un poquito, para acabar ya, platica un poquito de tu radio, de lo que tienen ustedes en una radio. Ok. Nosotros exactamente cuando comenzamos a militar en Morena, nos contactamos con el colectivo Radio AMLO. ¿Sí? Este colectivo Radio AMLO se ha caracterizado porque surgió en el 2006 exactamente apoyando la lucha en contra del desafuero para Andrés Manuel López Obrador. ¿Sí? Entonces, a partir de ahí los compañeros comenzaron a organizarse, y luego en el 2006 Santa Rosa se consolidó y comenzó lo que es Radio AMLO. Radio AMLO se ha caracterizado por romper el cerco informativo que se tenía en aquel entonces y utilizar las redes como un medio de dar a conocer exactamente todo el proyecto de Andrés Manuel López Obrador. De ahí comenzó. En 2014 fue cuando nosotros contactamos y les pedimos un pequeño espacio. ¿Sí? Es obvio, nos pidieron un demo para dar a conocer y ver qué tanta, ¿cómo podemos decir? La gente que tan respondía a esta iniciativa. Y fue bastante satisfactoria. Así inmediatamente nosotros habíamos pedido 30 minutos, le dijeron tienen 2 horas. ¿Sí? Entonces, porque gustó, porque se daba a conocer algo que no existía en aquel entonces, y era la organización de los mexicanos viviendo fuera de la geografía mexicana. ¿Sí? Entonces, esto era importantísimo. Un programa producido desde el exterior. Un programa producido desde el exterior. Entonces, comenzamos a dar voz de lo que es los mexicanos en su lucha como movimiento Morena, movimiento de reconstrucción nacional. Y cumplimos 3 años. 3 años con este proyecto y vamos para todos los que nos quieran hablar. Nosotros encantados, gustosos. En aquel entonces algunos compañeros sentían temerosos ante esta situación, como lo que estamos haciendo aquí, porque decíamos, ¿y qué vamos a decir? ¿Qué vamos a plantear? Y el efecto era bien sencillo, pues tenemos que decir lo que sentimos, lo que queremos, y en base de eso, pues solito nos veíamos. Fue la libertad. Exactamente, siempre ha existido eso, hemos invitado a infinidad de personas, hemos tenido muy importantes para nosotros, porque son figuras de nuestro movimiento como invitados por la radio, por el teléfono, por el internet, en fin, ¿no? Entonces, ha sido un proyecto muy, muy importante, ya a tal grado de que hoy los compañeros nos han dado esa confianza de poder invitar y de crear algo para lo que sea Radio AMLO en Estados Unidos. Entonces, este proyecto se está estudiando. En la invitación, ya te lo había dicho, que cuando gustes ya podemos platicar, sentarnos y ver cómo se puede proyectar. ¿Por qué? Porque tenemos que seguir. Estos son los espacios que nos permiten estar con la gente, de poder conocernos, de que el proyecto de Morena se vea en el extranjero. Y en México se llegue al máximo público que se pueda. Exactamente. Muy bien, Rafael. Entonces, pues, lo importante es que salgan este tipo de proyectos, ¿sí? ¿No? Morena Cultura, sabemos de que te dedicas mucho sobre la cuestión cultural.
cultura. Pero lo importante es eso, que se dan espacio a diferentes ideas, pensamientos y que nos permiten llegar a la gente. Muy bien. Yo te agradezco sinceramente esta invitación y cuando guste nos puedes invitar cuando quieras. Yo agradezco más tu tiempo y a ver si para la otra nos das un tour y explicamos esto de la famosa Casa Roja. La Casa Roja, sí, muy importante, por ahí andamos. Un programa caro para la Casa Roja hay que hacer. Este lugar pues, ya te puedo conocerlo, hay mucha gente que se asusta, ¿sí? Que no quiere, dice, no, la Casa Roja yo no quiero ir. Pero este espacio, tú mismo lo viste, cuántas actividades de tipo cultural, social y político se hacen en este lugar. Y es un lugar histórico, ¿sí? Histórico además porque para todo el movimiento aquí en Estados Unidos ha marcado una pauta enorme durante décadas. Entonces sí es importante conocerlo. Lo vamos a dejar para la próxima. Claro que sí. Mucho gusto, Rafael. Gracias, Gracias. Bueno, esto fue la entrevista con Rafael Gómez, líder de aquí de Monterrey, Sur de California. Consejero nacional. Consejero nacional. Únicamente. Para no ponerle más títulos. Nos vemos para la otra. Hasta luego. Bueno, pues así fue la entrevista que tuvimos con Rafa. Esperamos que les haya sido interesante. Él es un líder activista político y es una pieza clave aquí en Morena, en California. Bueno, para movernos rápidamente en el siguiente tema, vamos a hablar de esta iniciativa de memoria histórica y cultural de México. Es grandioso. La esposa de AMLO, Beatriz Gutiérrez Müller, trajo esta idea. Dice, yo no quiero ser presidenta del DIF ni primera dama. Ella es historiadora, escritora, reportera. Yo quiero contribuir en algo que a mí me guste. Me parece fabuloso. Ella, en lo cultural, ese es su ambiente. Entonces van a crear este proyecto para que se junte toda la información política de México, toda la información histórica, desde antes de la conquista, desde la historia precolombina, pasando por la colonia hasta nuestros días. Todo lo que tenga que ver se va a pasar en forma digital. Todas las bibliotecas van a compartir su misma información y se va a recuperar hasta piezas arqueológicas que están en el extranjero, o información se va a traer o digitalizar. Es un proyecto estupendo. Vamos a ver qué dice en sus propias palabras la esposa de Obrador. O desaparecidos. Sería largo aquí dar explicaciones a esa omisión injusta, pero hay una que no puede dejar de ser expuesta hoy. Se llama amnesia. Los mexicanos de hoy recibimos una nación milenaria que ha registrado cualquier cantidad de movimientos y aportes artísticos, humanistas, culturales o hechos políticos, hechos de armas, debates ideológicos o pugnas económicas que se van colocando en el frío atril de las conmemoraciones, si bien les va, al tiempo que desplazan a otros hechos, en muchos casos no menores, hacia el basurero de la inadvertencia. Un país amnésico está enfermo. Por el contrario, un país que recuerda de dónde viene, goza de cabal salud porque tiene presente su pasado, reflexiona y medita y define su curso. Forja su historia con pasión, pero también con entendimiento. Aquí en el antiguo Palacio de Lecumbe. Pues así vemos cómo la señora Beatriz, nuestra próxima esposa del presidente, no sé si ella quiere que le digamos primera dama, nos está diciendo claramente la importancia de nuestro pasado y que se nos olvide esa amnesia que tenemos, que se nos olvida quiénes somos o hacia dónde vamos. En este aspecto vamos a comentar rápidamente de la película Roma. No sé si has escuchado, Gallito, que Alfonso Cuarón, uno de los directores o de los más grandes directores de México, hizo una película que precisamente se estrenó en México en ciertas salas de cines y como Netflix tiene los derechos para pasarla en línea, streaming online,
no se han puesto de acuerdo para pasarlo a nivel nacional, pero es una película que ya está causando sensación. Allá en Venecia ganó el León de Oro, fue a Toronto, ha ido como a 10 festivales y ha ganado muchos premios en los festivales. ¿Qué es Roma? Dicen que es la historia de Cuarón cuando era joven, cuando vivía en la Ciudad de México, en la colonia Roma, y fue creado por dos indígenas mixtecas. Entonces él trae aquí a nosotros el problema del racismo en México. Es algo interesante eso. Esperamos que en esta semana la traigan aquí a Los Ángeles, la película de Roma. Se tiene previsto, y después la va a transmitir Netflix ya para que la vea el que tenga su servicio de Netflix. Pero lo más importante es de que lidia con la idea del racismo. Ya basta de poner a los indígenas abajo, ya basta de tratar a las trabajadoras, a las sirvientes de casa, no darles ese lugar que se merecen. Aparte de que también causó polémica porque una de las actrices, que no es actriz sino era una maestra y fue invitada por Cuarón, se llama Yalixa Aparicio de Tlaxiaco, Oaxaca, y recibió su fama aquí en Estados Unidos, les cayó muy bien, la invitaron para la revista Variety y posó con ropa de Prada, de Gucci, de Vuitton, Premier Hardy, y en México recibió una serie de críticas racistas diciendo que aunque la mona se vista de seda, que aún así parece de tianguis, y que, ¿cómo era el otro? Lo que callamos los prietos. También en lo positivo, imagínate, también lo positivo, recibió mucho apoyo de mucha gente que dice, no, qué bien, échale ganas. Imagínate una persona que viene de abajo triunfando y teniendo éxito. Muchos mexicanos racistas, xenófobos, discriminadores, no están a la altura de las circunstancias y no ven el talento, sino ven nada más con ojos de racistas y de discriminadores a las personas con talento. En el extranjero, y varios mexicanos, se ve ese talento porque se ven sin color de razas. ¿Qué opinas de este? A mí me llamó mucho la atención algo que ella personalmente dijo, Yalitza Aparicio, fue que cuando fueron a hacer el casting directamente a Oaxaca, de donde es ella originaria, iban por su hermana, pero después pues que la hermana no quiso y ella fue la que aceptó para hacer el papel de este personaje, pero ella pensaba que se trataba de un engaño y que incluso era para, ella tenía el miedo que era para, que la podían secuestrar para trata de blancas. Ajá, hasta trata de blancas. Y sí. Imagínense hasta dónde llega la inseguridad que existe ya, que ya, o sea, ya no se cree en nadie, ya no se confía en nadie, porque el miedo que se tiene en la sociedad es grandísimo, inmenso, O sea, ella pensaba que le iban a secuestrar y que pues, esto no era en serio, que le iban a traer a, pues no sé, qué hubiera pasado por su mente. Pero sí, qué bueno, y ojalá y se acaben este tipo de comentarios racistas, que lo único que provocan es más odio en la población. Esta película va a ser nominada para el Oscar aquí en Estados Unidos. Ella puede ser nominada como mejor actriz. Es una mujer muy guapa, muy inteligente, ¿ves? Y los mexicanos nos tenemos que quitar esos prejuicios raciales de que la belleza tiene que ser blanca, de ojo azul, color pelo güero, ¿ves? La belleza es natural, como esta mujer, y tiene talento. Todo nuestro apoyo para ella, para Alfonso Cuarón, por ser una persona que trae estos temas a la mesa, para cambiar a México, que se está cambiando en todos los niveles, en seguridad, en corrupción, también lo tenemos que cambiar en cultural, en esta forma, en un cambio de actitud, de que ya todos somos iguales, para que el talento no se desperdicie. No es posible que personas que tienen un talento grandioso, nada más por su color de piel, por sus rasgos indígenas, se les discrimine y no aporten a la sociedad como se debe de aportar. Bueno, sí. Entonces vamos a seguir apoyando a estas personas, a estos talentos, para que México ya salga adelante. Y ahí está el proyecto de Beatriz, para el futuro de México, recobrar la historia de nuestro pasado, que es un pasado indígena. Muy bien.
¿Quieres comentar algo? Sí, no, fue muy bien. Ojalá y se abran más salas en México para que haya más oportunidad de ver esta película, la cual ha sido grandiosa. Bueno, no la he visto, pero el thriller que vi sí se ve muy bien. Y aparte, pues son 40 salas en las que ya está exhibiendo, ya se está presentando esta película en México. Pero hay más en Europa. En Europa, como siempre, se está apreciando más a nuestra historia, nuestra cultura, y por eso nos vamos a brincar a la historia. Esta es la segunda parte de la historia de México que les vamos a compartir. Ojalá les guste. Vamos a empezar, no sé si se acuerden que la otra vez platicamos un poco de la etapa lítica de México, que es el comienzo de la población de México, cuando llegaron los primeros pobladores. No se decidió exactamente, los arqueólogos y historiadores no se deciden si llegaron hace 40.000 años, hace 20.000 años o hace 15.000. El chiste de que hace 13.500 años ya hay prueba rotunda de que en México, allá en Yucatán, hay unos restos de humanos ahí, y luego más tarde en el hombre de Tepexpan, el hombre de Chimalhuacán, de hace 10.000, 11.000 años. Ahí está. Y recordamos que la etapa lítica se dividía en arqueolítico, cenolítico y protolítico. En esas etapas el hombre pasó a ser de nómada, pasó a ser anómada recolector y luego anómada cazador, y ya por el año 5000 el hombre empezó a sembrar, empezó a descubrir la agricultura, que es en el protolítico, y de ahí pasamos al año 2500 a.C., cuando empiezan las primeras civilizaciones. En esa época es cuando en México se empieza a dividir el área geográfica en lo que sería Mesoamérica, Aridoamérica y Oasis América. ¿Por qué se conoce así? En Mesoamérica, que es el sur, es donde el clima era mejor para producir, se hicieron las grandes civilizaciones. En Aridoamérica, ahí los habitantes siguieron siendo seminómadas, recolectores y cazadores. Y en Oasis América, muy interesante lo que es ahorita Chihuahua, Arizona, Sonora, Nuevo México, partes de Colorado, se desarrollaron unas culturas avanzadas que tenían contacto con Mesoamérica y desarrollaron la agricultura a niveles interesantes, y civilizaciones como en Paquime, como allá en Casas Grandes de Nuevo México, y en Chihuahua también hay otras casas grandes. Entonces, esos son los tres panoramas geográficos de América. Ahora que vamos a empezar a ver los horizontes culturales de Mesoamérica. Ahí vamos a empezar con el preclásico. El preclásico se conoce del año 2500 al año 200 a.C. Esto tiene que ver con todo, cuando el hombre ya se empezó a sentar, ya empezó a tener, digamos, de vivir en aldeas a vivir ya en las primeras pequeño tipo de ciudad. El periodo preclásico, digamos del año 2500 al año 200 a.C., ahí se encuentran los primeros indicios de cerámica, especialmente en Guerrero. Está dividido en dos, en el temprano y en el medio. En el temprano, del 2500 a 1200, se empieza la sedentarización y la agricultura se consolida un poco más, aunque la pesca y la recolección y la caza siguen siendo prioritarias. Se hacen las primeras aldeas, la agricultura se vuelve más intensiva, y hay vestigios de que tenían terrazas escalonadas para sembrar y producir más. También se desarrolla ya a finales de esta época lo que se le conoce como la técnica de roza y quema. Cuando se cosecha, luego lo que queda se junta, se quema, y sobre las cenizas, para que se fertilice la tierra, se vuelve a sembrar. Hasta ahorita se sigue usando en partes de México esta misma técnica de hace miles de años. También el bastón plantador, que es un palo con punta
y esa punta se quemaba para que se volviera más dura y con esa se sembraba. Esa técnica es milenaria y se sigue usando. De ahí nos brincamos al preclásico medio, del año 1200 a.C. al 400 a.C. Ahí se desarrollan las aldeas a un nivel más complejo, tienen vida más compleja, tienen redes de intercambio regional entre una región y otra. Ahí nace lo que sería la cultura olmeca, que es un resumen de todas las culturas que había habido antes, ese florecimiento con los olmecas. Hay indicios de escritura, uso de un calendario, se empieza la arquitectura monumental, y una sociedad un poquito más compleja. ¿Qué quiere decir esto? Que se crean las élites, ya hay ciertos líderes, y empiezan los estados teocráticos, en donde los sacerdotes tienen un poder específico y a cobrar tributo a las sociedades. Ahí los edificios ya no son de barro, ya no son de chozas, de paja, sino ya son de mampostería y de piedra. Esto es lo que se le conoce como el preclásico. En el preclásico tardío, que es del 400 a.C. al 150 después de Cristo, ya después de nuestra era, se le conoce como una etapa de diversificación cultural. ¿Por qué? Porque la cultura olmeca va llegando a su final y es cuando se expande a las regiones hasta Centroamérica y a todas las regiones de Mesoamérica, y llega a lo que se le conoce al centro de México como Huiculco, que es el Valle de México. Ahí están los restos de una pirámide de una civilización que empezó hace 2000 años en Huiculco. En Huiculco más tarde explotaría el volcán Xitle y cubriría todo lo que sería esa ciudad, y se dice que esa gente se movió hacia Teotihuacán y ahí fundarían Teotihuacán y una nueva civilización. Pero para eso entramos al siguiente periodo, que es el periodo clásico, que es del año 200 después de Cristo al 900. También se divide en el temprano y en el tardío. En el periodo temprano empieza el apogeo de Teotihuacán, que es un proceso de urbanización, no nomás en el centro de México, sino también en el sur, en la región maya, la región mixteca. Empieza a haber el crecimiento de ciudades. Vemos que Teotihuacán es el centro cultural por primera vez en toda la región. Los olmecas habían sido como la cultura madre, pero no abarcaba toda la región, y de repente con Teotihuacán, empezando la nueva era, empieza a controlar el mercado comercial, cultural y político de todo Mesoamérica. Su influencia llegó hasta el norte, ya vimos que llegó hasta Oasis América, que es allá por el sureste de Estados Unidos, y hasta Tikal. Ahí vemos las conexiones de Mesoamérica. Era una ciudad cosmopolítica y multiétnica, que empezó su declive ya por el año 600 después de Cristo. Las ciudades de aquella época que eran hermanas de Teotihuacán era Cholula, Monte Albán de los mixtecos, de los zapotecos, Tikal y Calakmul allá con los mayas. En el periodo clásico tardío, que es ya al final de este periodo, del año 600 al año 900 después de Cristo, se ve el florecimiento de la cultura maya y zapoteca y el decline de Teotihuacán. Esto trae muchas modificaciones en el Valle de México. La cultura maya clásica acaba por el año 600 con Tikal, y los zapotecos también declinan al mismo tiempo que Teotihuacán. Vemos la conexión que Teotihuacán tenía con los zapotecos de Monte Albán y los mayas de Tikal. Como resultado de esto, de estas debilidades, crecieron nuevas ciudades como Xochicalco, que era una zona comercial entre Teotihuacán y la región maya, Cholula con el sureste, Teotenango con el occidente, Cacazla, Cantona. Son ciudades que nacieron. Al nacer estas ciudades y crecer en poder, fue como declinó Teotihuacán, Monte Albán y Tikal. Eso fue lo que trajo y vino a colapsar
Teotihuacán. También lo que se dice que ayudó a que Teotihuacán colapsara fue las grandes migraciones que venían del norte de los nahuas, que eran motivadas por las grandes sequías que se prolongaban allá en el norte de México, y se le conocería como los chichimecas, que vendrían al centro de México, y esto vendría a enriquecer la riqueza multiétnica que ya tenía Mesoamérica, que había tenido con los olmecas, los mayas, los zapotecas, los de Teotihuacán. Ahora, con estas nuevas oleadas de inmigrantes del norte, vendría a crear una nueva comunidad. Esta comunidad la vemos con los olmecas y con los mexicas. Se le conocería como el periodo postclásico, del año 800 hasta la llegada de los españoles. Esta etapa se le conoce, como ya decía, de las migraciones chichimecas, que se le conoce como bárbaros, que no eran un solo pueblo, eran muchos pueblos, y pertenecían de una u otra forma a la esfera de Teotihuacán. Y más tarde de Mesoamérica. Los tlahuicas ocuparían el valle de Morelos. Los nahuas llegarían al Valle de México y a Tlaxcala. También vemos cómo entre los nahuas vendría un líder que se llamaría Mixcoal, y ellos se sentarían en la región de Culhuacán. Estos señores agarraron la cultura del área que era de lo que habían dejado los de Teotihuacán, ¿ves? Más tarde su hijo de Mixcoal, se conocería como Seacal Topiltzin Quetzalcoatl, un gran líder, y de ahí nacería la leyenda, se fue a fundar la ciudad de Tula. Tula llegó a crecer y a tener una expansión cultural muy grande, porque vino a ser el otro centro cultural de la región, y llevó su influencia con los mixtecos, porque los zapotecos ya estaban en declive, ahora venían los mixtecos, y los mayas florecerían en el norte, después de Tikal, que fue el sur, ahora en el norte de la península de Yucatán, con los itzáes de Chichén Itzá. Y vemos claramente, los que conocen, los que han ido a Tula y han ido a Chichén Itzá, vemos la conexión en arquitectura, la influencia de los toltecas que llegaron hasta los mayas. Chichén Itzá fue el centro cultural también de allá arriba de los mayas. Pues ya vemos que para el año 1100 después de Cristo cae Tula. ¿Por qué cae Tula? Por mucha inestabilidad política, y porque vienen más grupos chichimecas del norte y grupos nahuas. En estos vendrían los mexicas, o mejor conocidos como los aztecas. Vemos también cómo un grupo, cuando cayó Tula, un grupo se asienta de regreso al Valle de México, en lo que sería el Cerro de la Estrella, en la región llamada Culhuacán, o los culhuas, donde ellos traen el conocimiento tolteca. El conocimiento tolteca, para aquella época, decir tolteca es decir sabio, hombre que guarda la sabiduría. Al mismo tiempo de estas migraciones, como ya decimos, no nomás venían los mexicas que llegaron a Texcoco, sino también vendrían los pipiles y los nicaraos que se fueron a Centroamérica, que son primos hermanos de los mexicas. Muy bien. Vamos a hablar ahora ya de los mexicas. Cuando llegaron los mexicas al Valle de México, que se le conoce la zona lacustre, ahí dominaba un grupo que se llamaba los tecpanecas de Azcapotzalco. Se estableció en un islote, no tenían otro lugar, y se aliaron, se acercaron con los culhuas, que tienen una tradición milenaria desde los teotihuacanos. Ahí agarraron el conocimiento los mexicas. Después los mexicas se aliarían con los reinos de Texcoco y los de Tlacopan, y harían la famosa Triple Alianza en 1430, y derrotarían a los tecpanecas de Azcapotzalco. Así fue como empezaron a dominar el Valle de México los mexicas, y empezarían su expansionismo militar y comercial
en todo México. Ellos se decían los hijos del sol. Era una expresión que ellos tenían porque se creían que ellos tenían una obligación cósmica de alimentar al sol con sangre y corazones. Eso es lo que se cree. Es una fuerza cósmica, se le conoce como el sismo de Tonali. Tenían a sus parientes hermanos, los tlaxcaltecas que estaban a un lado, nunca los subyugaron totalmente, los mantenían como independientes para tener sus famosas guerras floridas, o más conocidos como Xochillaol, en la cual lo usaban como forma de entrenamiento y a la vez también para agarrar prisioneros. Otro grupo que también nunca dominaron los aztecas fueron los purépechas. En su capital, Tzintzuntzan, por el año 1430 también se volvieron hegemónicos en esa área y lograrían tener mucho poder que nunca los conquistaron los aztecas. También imbatibles serían los de Meztitlán, los de Teotitlán, los de Tehuantepec, nunca fueron conquistados. Los aztecas fueron hegemónicos, pero nunca tuvieron un poder completo, sobre todo en Mesoamérica. Ya para acabar, en la región maya, veíamos que Chichén Itzá dominaba, pero ya para esa época, para 1200, va cayendo la hegemonía, y cayó porque los cocomes, un grupo de itzás de Mayapán, para 1200 derrotan a los de Chichén Itzá y así controlan el norte de Yucatán, creando una liga que se conocería como la Liga de Mayapán. Los itzáes de Chichén Itzá huyen hacia el Petén, donde fundan la ciudad de Tazayal, mejor conocida como Noch Petén. Esa ciudad sería muy famosa porque fue el último enclave maya que los españoles conquistarían. Imagínense, lo hicieron en 1697, casi 200 años después de la conquista. Martín de Ursúa conquistó el último reducto maya en la península de Yucatán, allá en el Petén. Me regreso, esta Liga Maya dominaría en Yucatán, pero luego se deshizo, y eso trajo que se fracturara todos los reinos de Yucatán, como en 16 provincias, y empezaron guerras entre ellos mismos, y se hizo un desorden y estaban todos desunidos. Así fue como los españoles encontraron a América en 1517, cuando llegaron primero a la región maya, totalmente dividida, que ya no tenía ese esplendor maya de siglos, estaban debilitados. Y en el centro de México, cuando llegaron en 1519, encontrarían a un grupo hegemónico, los aztecas, que dominaban a todos los pueblos alrededor, que los tenían como tributarios, y no estaban muy felices los pueblos. Aquí dejamos esta historia básica de México. Esto es solo una introducción, no es algo perfecto, es algo rápido que mencionamos, para que los que les guste la historia la busquen, la escarben, porque nuestra historia es grandísima, especialmente la precolombina, la ancestral, que es donde venimos muchos mexicanos. Hay que recuperarla, hay que estudiarla. Para la próxima charla hablaremos más sobre lo que es la conquista, y empezaremos lo que es el México que somos ahorita, que empezó en la conquista. Bueno, amigos, aquí acabamos. Antes les vamos a recomendar este libro de la semana, es el Popol Vuh. Es un libro clásico, es un no sé si lo conozcas o hayas escuchado hablar de él. Es una joya de la sabiduría y de la mitología y hasta histórica de los pueblos mayas, especialmente de los pueblos de quichés allá en Guatemala, en Centroamérica. Es una colección de escritos, o más bien es una compilación mitológica que habla desde la creación de los pueblos mayas, y de cómo los hombres antes, los mayas adoraban primero a los animales y luego a las estrellas, y al último acabaron adorando hasta a los hombres, y las aventuras de estos gemelos que se llamaban Hunahpu y Xbalanque, que peleaban contra los seres malvados de Xibalba. Todo esto formado contado de una forma poética. Este libro es maravilloso, hay que leerlo y volverlo a leer. Es anónimo, se
se ha recuperado de forma oral a través de muchos años. Se ha dicho que no es un libro original, que está manchado, corrompido por los españoles porque ellos lo reescribieron, y sí tiene mucha controversia, pero cuando uno lo lee entiende que todavía tiene ese espíritu, esa esencia indígena nativa, que no es originaria de otro lugar, sino más que de la región maya. Les recomendamos este libro, El Popol Vuh, es el libro de la semana, y con esto nos pasamos a despedir. Palabras que quieras. Pues ya nos vamos. Muchas gracias por estar aquí, escuchándonos, y nos vemos la próxima semana con lo que aconteció de la consulta y pues, otras noticias, a ver qué sale. Sí, amigos, eso es todo. Ojalá nos sintonicen la próxima semana. Aquí los esperamos.